En general, o en la redacción publicitaria en sí, o en el trato con clientes potenciales, cómo estructurarlo para crear un negocio sostenible. Además, como bien sabes, el emprendimiento es un viaje muy personal en el que uno evoluciona mucho a nivel personal. Se dice a menudo que emprender y trabajar de forma autónoma es el desarrollo personal más extremo que uno puede experimentar. Así es como construyes un ingreso de 5 cifras viviendo de manera independiente por el mundo. Y este hombre que hoy tenemos como invitado en Fascinación por la Libertad lo demuestra. Pero no siempre fue así, porque antes trabajaba en un supermercado y hoy es millonario y recorre el mundo. Además, no solo es un buen amigo mío, sino también una persona muy interesante que ha construido un negocio que factura montos de 7 cifras. Por eso me complace mucho tenerlo hoy como invitado. Estoy hablando de Philip Vollmer y hoy vamos a hablar de lo que ha hecho y sobre todo de cómo lo ha hecho. Philip, qué bueno que estés aquí hoy. Hola Thor, me alegra poder estar aquí. Muchas gracias. Genial. A ver, repasemos tu historia. Me gustaría empezar con eso para que la gente sepa un poco más. Ya adelanté a los oyentes algo de tu historia que es muy inspiradora. Cuéntanos, ¿de dónde vienes y qué ha pasado en los últimos años? ¿Cómo lo resumirías? Es una gran pregunta, pero intentaré ser breve. Soy originario de Kempten, en el Allgäu, de un pequeño pueblo en Baviera. Y siempre tuve la sensación de que no encajaba del todo en ese lugar. Quería salir de ahí, explorar el mundo y visitar continentes lejanos, pero al mismo tiempo no quería solo dormir en hostales con dormitorios llenos de australianos roncadores. Quería que sea algo más lujoso o agradable. Así que probé muchas cosas, me sumergí en el mundo de los negocios en línea y después de muchos caminos diferentes, terminé escribiendo, entre ellos textos publicitarios, escribí correos y textos para sitios web y publicaciones en Facebook e Instagram para marcas muy renombradas. Y como hacía esto mientras viajaba, estando en Australia, Tailandia y Vietnam, siempre publicaba fotos en Instagram. La gente siempre me preguntaba, ¿cómo lo haces? ¿Viajas por el mundo y escribes textos? Y fue entonces que nació la idea de mostrarles cómo ellos también pueden hacerlo. Y ese fue el momento cuando todo explotó. ¿Y cómo fue eso que trabajaste en un supermercado? ¿Cómo lo viviste y por qué decidiste hacer ese cambio? Bueno, la verdad es que nunca fui, digamos, un estudiante ejemplar. Empecé con un diploma de escuela secundaria básica, bajé de lo que aquí llaman el bachillerato y terminé finalmente en la Realschule. Y como en ese entonces no sabía qué hacer con mi vida, hice una formación en comercio minorista porque mi madre me dijo, hijo, debes hacer algo mientras vivas aquí. Fue lo más fácil que pude conseguir, así que terminé trabajando allí, pero fue realmente terrible. Fue una de las peores épocas de mi vida, un entorno muy negativo, con muchas personas que ya habían perdido la esperanza, simplemente pasando resignadas por su día a día desde la hora de inicio, batallando con mucho esfuerzo para llegar a la hora de salir del trabajo. Siempre supe que esa no era la vida que quería para mí. No quería que las cosas siguieran así. Entonces decidí que mi tarea sería encontrar una salida, y mi salida fue esta. Por cierto, es fascinante porque tenemos algunas similitudes, lo cual no me sorprende para nada. Yo también vengo de un pequeño pueblo. Y cuando estaba en Alemania, siempre sentía como si estuviera sentado aquí sin hacer nada mientras el resto del mundo estaba celebrando una gran fiesta. Me sentía atrapado en casa. Había comenzado como asistente fiscal en una asesoría fiscal y me sentí bastante fuera de lugar. Además, no lo hacía bien, no estaba a gusto y se notaba. Mi jefe decidió entonces prolongar mi periodo de aprendizaje, lo cual fue un shock para mí porque él no estaba satisfecho con mi desempeño y ahora entiendo por qué. Me parece fascinante el parecido. Dime, ¿cómo resumirías tu proceso? Porque una cosa es querer un cambio, pero otra cosa muy diferente es lograr que funcione. Porque
No se trata solo de publicar algunas fotos en Instagram o tener habilidades técnicas, sino por qué. ¿Qué fue lo que hizo que funcionara? ¿Qué fue diferente? ¿Cómo pudiste lograr que tus sueños, como explorar el mundo y ganar dinero al mismo tiempo, se hicieran realidad y no vivir de mochilero? Por cierto, fue lo mismo en mi caso. Yo tampoco quería recorrer el mundo como mochilero y no tener dinero. Me pregunto, ¿por qué funcionó lo tuyo? ¿Cuál fue la clave? Hemos hablado mucho sobre esto, simplemente tenía una visión clara. Creo que cuando sabes exactamente lo que quieres y realmente crees que puedes lograrlo, y te mantienes meticulosamente enfocado en ese plan, probando muchas cosas y siempre creyendo en ti mismo con un profundo deseo de cambio, tarde o temprano lo logras. Y como dije, también he tenido muchos fracasos, pero la verdad es que nunca me rendí. Me dije a mí mismo que lo intentaría tanto como fuera necesario hasta lograrlo. Seguiría probando diferentes formas hasta encontrar una que funcionara para mí. En algún momento, con la oferta correcta, en el momento adecuado, fui el primero en el mercado. Y también fui el primero en decir: soy el copywriter, soy el redactor publicitario para Alemania. Y tener el valor de entregarme a este proyecto, invirtiendo toda mi energía y recursos en él. Y todo esto también te lo debo en cierto modo a ti. Aquella vez, estando en Brasil, me diste el impulso para decir: sí, adelante, hazlo, Philip. Habíamos hablado sobre esa idea mía de hacer una formación y con un poco de apoyo, un buen entorno y el gran sueño en mente, junto con la disposición para invertir, dije: está bien, voy a darlo todo, voy a seguir adelante y hacerlo. Y entonces todo empezó, me fue súper bien y estoy agradecido por haberlo hecho así. Obviamente he estado al tanto de lo que iba sucediendo en los últimos años. Por ejemplo, estuvimos juntos en Armenia, nos encontramos allí, y vi cómo todo seguía creciendo más y más. Estaba yendo muy bien en ese momento, y luego, ¡boom!, realmente despegó. Por eso me parece muy interesante. ¿Hubo algunas situaciones en las que dirías que cometiste errores o que lo harías de manera diferente hoy? ¿Desearías haber sabido ciertas cosas desde el inicio? ¿Podrías nombrar algunos puntos? Bueno, yo diría, mirando hacia atrás cuando recién comenzaba, diría que intenté hacer todo yo solo. Decidí que definitivamente quería elegir el camino más económico. Así que compré algunos libros y pedí consejos en mi red de contactos, hablé con algunas personas y luego simplemente empecé a probar. Probé distintas cosas y al final, como ya dije, trabajé muy duro, pero finalmente logré mi objetivo. Pero hoy sé que me habría ahorrado mucho tiempo y frustración si hubiera acudido directamente a profesionales, a personas que me podrían haber mostrado caminos más efectivos, ya sea en la construcción del negocio en general o en la redacción publicitaria en sí, o en el trato con clientes potenciales, cómo estructurarlo para crear un negocio sostenible. Además, como bien sabes, el emprendimiento es un viaje muy personal en el que uno evoluciona mucho a nivel personal. Se dice a menudo que emprender y trabajar de forma autónoma es el desarrollo personal más extremo que uno puede experimentar. Y si desde el principio hubiera contado con personas que me apoyaran, sé que todo habría sido mucho más rápido y mucho más fácil. Diría que ese es el mayor error que cometí al principio. Afortunadamente, entendí rápidamente que debía invertir en mí mismo, buscar apoyo y rodearme de personas que me mostraran caminos eventualmente más cortos. Eso fue sin duda una parte muy importante que aceleró mucho el proceso a partir de la mitad del viaje. Creo que es un error muy común no verlo de esa manera y naturalmente querer ahorrar porque en ese momento no es que a uno le sobre dinero. Lo mejor es, como un consejo adicional, tomar prestado la red de personas de otros, como la tuya o como nosotros, o de personas muy exitosas, y acercarse a estas personas y preguntar concretamente: ¿tienes algún consejo sobre este o aquel tema?
Porque esa es siempre la pregunta, ¿en quién se puede confiar realmente y cuáles son en verdad buenos y cuáles son los que te ayudarán a avanzar? No siempre es tan sencillo. Ya habías hablado sobre la redacción publicitaria, lo que llamamos copywriting en inglés. ¿Enseñas eso a los demás? Cuéntanos, ¿qué es y por qué se puede ganar buen dinero con eso? Ayúdame a hacerme una idea. En primer lugar, al escuchar copywriting, la mayoría de la gente piensa en el copyright, en derechos de marcas. Y la siguiente imagen que tiene la gente es la del redactor clásico que escribe artículos o tal vez incluso libros como ghostwriter, pero tampoco es eso, poco tiene que ver con estas disciplinas. Más bien se trata de correos electrónicos con textos en páginas web y con publicaciones en redes sociales. Y al final es lo que sucede en una venta clásica de persona a persona. Por ejemplo, vas a un concesionario de automóviles y compras un auto y por supuesto tienes un vendedor que te asesora, responde tus preguntas y te ayuda a aclarar las dudas que puedas tener. Incluso te dice, tal vez este no sea el auto adecuado para ti o tal vez este sí sea el correcto para ti. Y la idea del copywriting es que si vendes el mismo auto una y otra vez, en teoría puedes ponerlo en un texto porque siempre surgen las mismas preguntas y los mismos clientes con las mismas necesidades. Y lo que tenemos hoy en el marketing en línea es la posibilidad de dirigir una oferta específica a un grupo específico de clientes. Y cuanto mejores y más emocionalmente cargados sean los textos en la página web y en los correos electrónicos, más se sentirán identificados los potenciales clientes. Esto significa que si como copywriter tienes empatía, si eres capaz de ponerte en el lugar de las personas y te interesa un poco la psicología, básicamente solo tienes que escribir un texto para cualquier producto. Y dado que el grupo objetivo se siente más comprendido y atendido, aumentan las ventas de la empresa para la que escribes. Es decir, tú solo escribes el texto, la empresa envía tu texto y sí, por supuesto, generan 10, 20 o 30,000 euros más en ventas gracias a tu texto en la página web o correos electrónicos que envías. Eso se paga mucho mejor que si simplemente escribes un artículo de blog o un artículo para un periódico. Es por eso que hay mucho más dinero en estos textos que en los textos clásicos. Yo diría que es una cuestión muy subestimada porque básicamente, no importa qué producto sea, podemos venderlo utilizando la retórica. Por ejemplo, incluso un video donde se presenta algo consiste en palabras, no estamos en silencio esperando que alguien compre, sino que se habla del producto. Y cuanto más inteligente y hábilmente se presente todo, más probable será que las personas estén interesadas en comprar. Puede ir desde un video que no tiene ninguna conversión, es decir, que nadie compra el producto, hasta aquel donde las ventas se disparan, y son aquellos que entienden la comunicación, y esa es la esencia del copywriting. Si sé qué decir y en qué orden, puede convertirse en una herramienta increíblemente poderosa. En la descripción colocamos algunos links con información sobre ti porque seguramente a muchos les resultará interesante, ya que creo que es uno de los mayores problemas de los autónomos y emprendedores, que en realidad no saben qué ni cómo decirlo para poder convencer a alguien, especialmente ahora con el Internet, donde es difícil evaluar si algo funciona o es serio, es más difícil que en una conversación personal. Y si dominas esto, es un gran valor añadido, así que recomiendo a todos que aprendan esto. A mí me pasa lo mismo, yo también me he sentado repetidas veces a revisar tus contenidos, simplemente para adquirir esta habilidad. Es algo que se puede aprender. Ahora tengo una pregunta con respecto a tu vida de viajero que me interesa. Veamos si coincide con mis experiencias. ¿Cuáles son para ti los desafíos de viajar tanto? Hace unos días estabas en París, antes de eso en Medellín. Ahí también hablamos un pequeño rato. Dime, ¿cuáles son los desafíos de este estilo de vida, viajar por todo el mundo, ya sea por Brasil o por Tailandia, donde sea? ¿Cuál es tu experiencia? Ya te conté varias veces mis dificultades, como por ejemplo, mantener una relación a largo plazo me resulta difícil, pero quizás eso se deba a mi personalidad.
Ese es uno de los desafíos. Cuando tengo una novia que tiene un trabajo normal en una ciudad normal y yo estoy constantemente viajando por el mundo. Tuve una relación a distancia durante 2 años y medio y fue súper desafiante. Realmente fue algo muy difícil. Eso, por supuesto, se puede resolver teniendo una pareja que viaje contigo, así que para mí ese fue el gran desafío. Pero aparte de eso, la mayor dificultad para mí es coordinar las reuniones. Hemos tenido un gran crecimiento en nuestra academia. Ahora tenemos 35 colaboradores y casi 2,000 participantes. Y cuando estás en América Latina, probablemente no necesito contártelo, ya que también estás por ahí frecuentemente. Estás en esa zona horaria, te vas despertando lentamente, ya que América Latina tiene mucha vida nocturna, lo que puede llevar a que a veces estés fuera hasta un poco más tarde y te tomas una que otra caipiriña y cuando te levantas, todo el equipo casi ha terminado su jornada laboral, así que solo tienes una pequeña brecha de tiempo para comunicarte brevemente, lo que hace que todo sea mucho más tedioso, así que para mí esos son los 2 mayores desafíos que tengo. Lo entiendo muy bien, definitivamente. También añadiría que a veces pequeñas cosas o incluso cosas importantes, si compras algo durante un viaje, se puede perder si decides hacer el pedido de algo hasta que efectivamente te llega, es todo un tema. O con tarjetas de crédito, ¿a dónde te las envían? Al menos en mi caso, a menudo no sé dónde estaré las próximas semanas, lo que complica las cosas. Bueno, fue una entrevista muy inspiradora. Una cosita más. Philip, ¿dónde puedo encontrar más sobre ti en redes? ¿Cómo te busco? El proyecto es www.freedom-writer.de. Probablemente podamos incluir un enlace en las notas de tu programa. Tenemos un taller en video para cualquiera interesado en construir un negocio como emprendedor de carrera cambiante. No se necesita experiencia previa, creo que es el mejor lugar para empezar. Además, estoy en las plataformas habituales como Instagram, Facebook, en LinkedIn no tanto. De todos modos, me podrás encontrar en las 2 primeras. Perfecto, agregamos el enlace, un modelo de negocio probado. Philip lo vive y también su comunidad, así que para los que estén interesados, les recomiendo echarle un vistazo. Philip, gracias por esta entrevista inspiradora. A ver en cuál hermoso país de este mundo volvemos a encontrarnos en persona. Gracias por habernos acompañado. Adiós, nos vemos. Me alegra haber estado aquí. Gracias, Thor. Hasta pronto.